sentir una actitud diferente a la de gozo, a la de gratitud para con nuestro Padre. Amén. Bueno, en este día vamos a estar reflexionando en el Salmo, ¿qué? 94. Amén. Salmo 94 es un salmo que es, creo que como toda la palabra, que es la misma ayer, hoy, para siempre, pero para este tiempo este Salmo 94 pero es como hacer una lectura de los tiempos que vivimos, de las circunstancias que vivimos y de la necesidad que tenemos de que esa intervención divina se haga presente. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque reconocemos que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Entonces, por eso cuando meditamos en ella, podemos tener la certeza de que luz viene a nuestras vidas. Dice el Salmo 94, oración clamando, ¿por qué? Por venganza. ¿Usted ha hecho alguna vez una oración de esas? Y cuando te encuentras con este texto aquí en la palabra, ay Señor, ¿cómo así? ¿Tú quieres que yo haga oración por venganza? Bueno, por eso lo que nos estaba enseñando el Señor en el estudio bíblico de la necesidad de conocerlo, para que en verdad cuando oremos, pues, estemos seguros de que oramos conforme a la voluntad de Él, porque lo conocemos a Él. Y dice la palabra que Salmo 94, dice, ¿Jehová qué? Ay, entonces, ¿cómo así? ¿A quién le gusta? ¿Sí? No es nada grave, es Dios de venganza. No, pero ¿cómo así? ¿Acaso no es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios poderoso, Dios de oportunidades, Dios fiel? Pero mire, la palabra nos trae a conocerlo, a sacarnos de esa actitud de pronto. Nada contra Miriamcita de religiosidad o de falsa piedad, no, es que vengamos a conocerlo como es Él. Amén. Entonces dice, Dios de las venganzas, muéstrate. Y en el versículo, primero, cuando vemos que este salmo es una canción, es una oración más bien, donde se clama a Dios porque haga justicia. Entonces de repente no, como dices, ay no, Dios no es un Dios vengativo. Sí, Dios es un Dios de venganza, pero no la venganza que nosotros como seres humanos tenemos establecida. No, es la venganza de hacer justicia para con el malo, para con el perverso, con el injusto. ¿Cierto? Es esa venganza. Y en el versículo 2 dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. A esa venganza es que se refiere aquí esta oración y este clamor. Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Eso sí lo ha orado usted? Sí, ¿hasta cuándo estos ávaros, ladrones, mentirosos, malvados, violentos? ¿Hasta cuándo van a estar ahí como tan frescos haciendo todo lo que quieren? Y el cuarto dice, ¿hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Sí, porque ellos son soberbios con sus palabras, menosprecian cuando se les habla o escuchan de que hay un Dios justo, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que les está mirando y que un día les pedirá cuentas. Ellos se mofan, se burlan cuando se les da a conocer esa verdad. Y se vanaglorían todos de lo que hacen, de los que hacen iniquidad. Esto es verdad, ¿cierto? Usted ha experimentado eso, ¿cierto? Yo lo he visto, en demasía. Versículo 5 dice, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Estamos orando en esta semana, nos toca orar
En serio, iglesia. Y más que porque el pastor, la pastora lo dijo, si tenemos conexión con el Señor, comunicación, es porque ese proyecto de ley 270 que se está discutiendo, ¿cierto?, en el Congreso, se ha archivado. Porque eso es lo que está, eso es una de lo que está el infierno queriendo establecer como ley para colocar bozal a la iglesia. Y para impedir que las personas tengan la oportunidad de conocer y de ser libres de algo que el enemigo ha querido colocar en ellos, desviándolos. Bueno, entonces sí es necesario que tengamos este tipo de oración y de clamor, ¿verdad? Y dice, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Dios, y a los niños los reclutan para adoctrinarlos y colocarles armas bélicas en sus manos para matar hasta los mismos padres. ¿No estamos viviendo eso? Bueno. Dice 7, y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a vengar tanta sangre inocente derramada? Y esto nos muestra este salmo, esta oración. El versículo 9 dice, el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. ¿Cuándo es que va? Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos instruye, ¿para cuándo es que va a venir? ¿Cuándo vamos a experimentar más esa paz y ese refugio, ese descanso? En los días de aflicción. Eso quiere decir que, como la misma palabra nos enseña, el Señor Jesucristo nos dejó escrito, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, es en esos días de aflicción no es para quejarnos, esos días de aflicción no es para cuestionar a Dios, esos días de aflicción no es para decirle, ay Dios, pero a mí de qué me ha valido, Señor, dejé de ir a esa otra iglesia, te reconocí como mi Señor, mira, hasta diezmo, Señor, me congrego, pero Señor, ¿por qué esto, lo otro? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Sí? No, los días de aflicción es para que podamos experimentar ese descanso en Él. Si en verdad hemos dejado que Él nos corrija, que Él nos instruya. Dice aquí, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges e instruyes. O sea, que no se sienta mal por esos momentos difíciles, esas circunstancias, esos episodios de dolor, de tristeza, aún de temor. Esas son las oportunidades para que podamos experimentar ese gozo, ese consuelo de parte de Dios, ese descanso. Amén. El versículo 14. Bueno, hay algo muy importante ahí que él dice que él no, en el 14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, no desamparará. ¿A quién? A su heredad. Entonces, mire, la petición está hecha, ¿cierto? Pero lo importante aquí es la respuesta, que nosotros creamos esa respuesta de que Dios no abandona a su pueblo. Nosotros, sus hijos, somos su herencia, por lo cual podemos estar seguros. Usted cuida su herencia, ¿cierto? ¿Tiene alguna herencia? Así no sea una casa, una finca, no.
Hay muchos tipos de herencia, ¿cierto? Por lo menos yo cuido una herencia que para mí es muy importante y es como que me reconozcan que soy, mira, algo tan sencillo como esto, pero que me digan, "Uy, de todas las hijas de la señora Anita Ramírez de Orobajo, la que más se parece es Estelita". Yo cuido esa herencia. ¿Sí? Y busco parecerme más a ella, porque es una herencia linda, es un legado lindo, porque es una persona que en el tiempo que estuvo sobre esta tierra nos permitió ver, inclusive conocer lo que era el amor del Señor, la obediencia, la sujeción, la valentía. Entonces, ¿cómo no cuidar esa herencia? Y si eso soy yo, ¿cuánto más el Padre? No nos va a cuidar a nosotros como hijos, que somos su herencia. Entonces, Dios no nos abandona, jamás nos dejará abandonados ni solos porque somos su herencia. En el versículo 17 y 18, bueno, sí, leamos el 16. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. O sea, ¿no le da escalofrío esto? O sea, ¿no está comprobado que el Señor ha estado ayudándonos y ha estado con nosotros todo el tiempo? A pesar de que de repente no lo estemos reconociendo, no lo sintamos, o más bien tengamos el ojo puesto en el punto negro, y ay, o en lo que me falta, o en lo que no he recibido, o porque estoy mirando lo que otros tienen, alcanzan, así sea de mala forma, y yo no. Llámese bienes, llámese familia, llámese reconocimiento, lo que sea. No, el Señor siempre ha estado ahí con nosotros. Dice, cuando yo, versículo 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. O sea, se requiere de humildad para decir, no soy perfecto, yo soy pecador y soy débil. Pero la palabra me dice, diga el débil, fuerte soy en el Señor Jesucristo, en su palabra, en su promesa, en el propósito con que Él me rescató. Entonces, dice el versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Acaso quién no ha tenido o no ha vivido un momento de aflicción, de angustia, de tristeza, de ansiedad, de temor? Y los pensamientos son así. Son volando. O yo no sé si es que es solamente a mí que me sucede eso. Y Dios, necesito tanta ayuda de Él para que mis pensamientos sean como la palabra nos enseña en Corintios 10. Dice que debemos aprender a llevar cautivos todos nuestros pensamientos, cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Porque si hay algo que puede ser nuestro mayor enemigo, es nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Siempre van en contra. O sea, el que sale de mi humanidad, de pronto herida, frustrada, amargada, resentida, desconsolada, desilusionada, de esos pensamientos son de mal, pero los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien. Entonces, por eso esa necesidad, y quien no haya experimentado esto, cuando leía yo esto, yo decía, Señor, esto es tan cierto, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea, aprendamos, iglesia, solamente la consolación que busquemos y que el Señor nos dé, será lo que le dé paz, alegría a nuestra alma.
Ni siquiera el que alguien venga y nos dé una palmadita en el hombro y tranquila, todo está bien. No, tú eres una buena, no, tú te mereces, tranquila. Eso no, no está mal, pero esa no debe ser lo que nosotros busquemos. Nosotros debemos es buscar las consolaciones de parte de Dios. Porque esas serán las que den resultado. Porque si nosotros escuchamos las consolaciones de los hombres, un día estaremos más frustrados que antes. Entonces, no, pero si a mí me dijeron, si a mí me profetizaron, si a mí me oraron, si a mí me bañaron, si a mí me hicieron liberación, si me dijeron que yo ya era libre, que yo era bendecida, que yo... Pero usted escuchó eso de la boca de su Dios. Y miren lo que dice más adelante, ya para terminar. Dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. O sea, lo que hoy la humanidad vive, ¿no? Vive bajo las leyes de los hombres, bajo leyes que están sembradas en el corazón de los hombres. ¿Sembradas por quién? Por el infierno, por Satanás. Entonces colocan leyes que transgreden los estatutos, las leyes divinas. Que ustedes y yo sabemos que los mandamientos de Dios para con nosotros, las leyes divinas, no son gravosas. Entonces, como, ¿por qué habría que cambiarlas? Ah, no, porque es que hay alguien interesado en desviarnos y hacer de nosotros sus esclavos. Esas son las leyes que dice aquí el versículo 20, que hace agravio bajo forma de ley. Dice el 21, tan chistoso. Dice el 21, se juntan contra la vida del justo. ¿Usted ha leído algo, se ha ocupado en algo de ese proyecto de ley 270? Es que nos hace falta, en serio. Por eso a veces somos tan pasivos como iglesia, ¿sí? Y sí, gracias al Señor, nos tiene como en una capsulita que nos guarda de todos esos dardos del infierno. Eso creemos, pero si somos honestos, podemos reconocer que esos dardos del infierno se han filtrado nuestra casa, nuestra familia. Y esos dardos no se quedan solo ahí. Ellos hacen ¡boom! Destruyen, crecen, se fortalecen. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser avisados y ser entendidos, como la palabra nos dice, de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, ese decreto, ese proyecto de ley, está aquí. Está aquí, el Señor lo está sacando a la luz, lo está exponiendo para que nosotros seamos avisados y hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. ¿Ustedes saben cuál es la sangre más inocente que se puede condenar? Los bebés, los abortos. Y toda esa ideología con que quieren levantar la generación nueva. Esa ideología de género. Entonces, dice 22, mas Jehová me ha sido por refugio. Bueno, y aquí es que viene la respuesta. Y aquí es donde tenemos que nosotros establecernos para fortalecernos y para mantenernos firmes, sabiendo y haciendo lo que debemos hacer. Amén. Dice, a Jehová me ha sido por refugio y Dios por roca de mi confianza. 22, sí. Dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Estaba leyendo. Dice el versículo 23, Él hará volver sobre ellos, ¿qué? Su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Por qué Él se atreve y por qué con esa seguridad se declara
esta expresión. ¿Por qué? Porque es que Dios ha sido su refugio, dice aquí el escritor, el salmista. Nosotros necesitamos experimentar eso, que Dios sea nuestro refugio, que Él sea nuestra roca fuerte, esa roca de mi confianza, dice ahí. Sí, dice Jehová ha sido mi refugio, Dios es la roca de mi confianza. Mira, si nosotros no experimentamos eso, vamos a seguir teniendo el Dios que de pronto decíamos que teníamos cuando hacíamos parte de un pueblo que iba tras de imágenes y tras de estampitas, que no experimentan la veracidad, el poder de ese Dios vivo, de ese Dios presente, de ese Dios eterno, de ese Dios todopoderoso, para que haga justicia, no como yo lo quiero. Porque es que una vez el Señor me regaló algo muy lindo, porque es que pedir justicia a Dios es muy fácil, ¿cierto? Pero hay que cuando nosotros estamos en el lado contrario de esa justicia de Dios, entonces el Señor una vez me enseñó algo que me prometía compartir con mi esposito, y es que el Señor Jesucristo es abogado mío y de mi prójimo. Porque perfectos no somos, ¿verdad? Pero Él sí es un Dios perfecto y un Dios justo. Entonces, cuando yo doy lugar, cuando yo experimento que en verdad Dios es mi refugio y es mi roca de la justicia y mi roca segura, pues puedo tener la certeza y vivir en la paz de que Dios hará justicia. Hará justicia, porque es cuando Él nos habla, es mi roca y mi lugar alto, mi seguro. Es que en tiempos antiguos, el lugar más seguro, el lugar más protegido, ¿cuál era? Los lugares altos. El guitar dice que la barriga. Bien, por eso es que quieren matar a los niños. Bueno. Hoy es el más inseguro, sí, amén. Pero exactamente queriendo nosotros saber si en verdad tenemos esa seguridad, vivimos con esa confianza, es porque estamos estableciendo en Dios nuestro refugio, nuestra confianza, nuestra seguridad para nosotros, para nuestras familias, nuestras casas, nuestras generaciones. Entonces, que cuando hablamos, como iniciamos al principio, Dios es venganza, es porque entendemos qué tipo de venganza es la que Él hace, haciendo justicia. ¿Amén? Porque si eso lo tenemos claro, no vamos a perder el tiempo cuestionando y mucho menos criticando, juzgando o desatando palabras de condenación y de ¿qué? De condenación o de sojuzgamiento para con los demás. No, es Dios el que hace esa justicia. Él conoce el corazón de cada uno, ¿verdad? Y conforme a ese corazón, Dios hará. Ese es mi refugio, mi fortaleza, mi confianza. Y no desperdiciar mi vida en cuestionamiento o en sojuzgamiento, de tal manera que mi vida sea una vida de adoración, de alabanza, de honra, de gloria, de gratitud para con ese Dios que representa mi refugio, mi confianza, mi seguridad, para mí y para nuestras casas. Amén. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, eterno Dios y Padre, porque en tu palabra, Señor Dios, tenemos ese pan, Señor, que nuestro ser necesita, Padre, para que vivamos, Señor, habiendo sido, Señor, rescatados por ti en esa cruz del Calvario, Jesucristo, para que podamos vivir, Señor, como esa herencia que somos tus hijos, Padre amado, los cuales tú no nos abandonarás, Señor, y tú harás justicia, Señor, a tiempo, Señor. Tú eres un Dios que nunca llega tarde, Padre, y tú eres un Dios, Señor, que cumple, Señor, sus promesas, en las cuales nos refugiamos, Señor, y nos aferramos, Padre, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Permíteme.
Buenos días. Bendiga. ¿Qué pasa? Toma Rosita. Desarmó, bueno, bueno. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Cuando el Señor nos habla de conocerle, es porque muchas veces tenemos conceptos totalmente diferentes a lo que quisiéramos. O sea, humanamente uno está tan habituado a un mundo natural que quiere ver todas las cosas de la misma manera. Pero Dios nos hace ver todo diferente. Y eso es como la ciencia que ha hecho que el ser humano vea las cosas más profundas, más claras, más reales de lo que hasta el día de hoy se ha dado. ¿Por qué? Porque cuando usted mira hace 40 años, la ciencia no había avanzado tanto y había muchas cosas ocultas para nosotros, tanto a nivel de persona, del universo, del el común vivir, todo era muy escondido. Hoy en día tenemos información de todo y para todo, a tal punto que antes usábamos para adquirir conocimiento enciclopedias. Y esos tipos de libros solo se tenían las personas que tenían el dinero para comprarlas. O sea que el conocimiento era muy reservado, era muy débil y se caía fácilmente. ¿Cierto? Entonces, vemos acá que lo que el Señor quiere es que a través de su palabra, Él hace el mismo proceso en nosotros. Él nos enseña y nos muestra y quiere mostrarnos lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. Y solo lo logramos a través de conocerle a Él. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor nos habla de que Él es el Dios de las venganzas, inmediatamente uno piensa mal porque tiene un concepto de la venganza muy, pero muy carnal, muy natural. La venganza es un sentimiento malo para concepto personal, para el común denominador. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer que la gente pague lo malo que nos hizo con maldad. Entonces, por eso, si yo anhelo lo malo para ti, eso es malo, es incorrecto. Y ese es el sentido de la venganza. Pero cuando hablamos que la venganza es hacer justicia, cambia todo el concepto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted habla de venganza es darle justicia a cada quien según sus obras, ¿sí? Dios es un Dios de justicia, por tanto su venganza es colocar las cosas en su orden. Es eso lo que sucede. Entonces a eso le llama el Señor venganza, ¿sí? Pero nosotros lo vemos con un tinte malo, porque nace de la carne, de la intención de nuestro corazón. Entonces, por eso es tan importante conocer a Dios. Y como hemos estado buscando la manera de conocer más a Dios, hoy quiero hablarles de que la necesidad de que debemos de anhelar ver el rostro de Dios. O sea, creo que esto es algo que necesitamos todos. No solamente Jacob necesitaba ver el rostro de Dios en su necesidad. Creo que hoy la necesidad del mundo es más grande que la necesidad que tenía Jacob en su momento. Porque si bien es cierto, Jacob cuando clamó al Señor para ver su rostro y poder pelear con él hasta que lo bendijera, estaba hablando de su familia. Hoy estamos hablando de las familias del mundo. Hoy estamos viendo con un gran terror cómo los hombres se matan a sí mismos y destruyen cantidad de personas que aún son inocentes porque no tienen nada que ver con el conflicto. Son inocentes delante de nuestro concepto, pero delante de Dios no. Delante de Dios cada quien está recibiendo
la justa paga de su extravío. Cuando dos pueblos están peleando entre sí, cuando se levanta un pueblo contra otro pueblo, a nuestros ojos es fácil decir moralmente está bien o está mal, pero delante de Dios que todo lo conoce es otro de decir. ¿Por qué? Porque fácilmente podríamos decir que si Dios está permitiendo la guerra en Medio Oriente, eso sería injusto, a nuestro parecer. ¿Por qué? Porque está muriendo mucho niño inocente. Los niños son, en ocasiones, los niños son el argumento en el que podemos manifestar la injusticia de Dios. ¿Cómo Dios permite que eso pase? Pero por otro lado los abortamos y entonces vemos que eso es un derecho. Es nuestro derecho. Pero cuando no es de nuestro derecho, entonces la culpa es de Dios. ¿Cómo Dios permite eso? Entonces, esa actitud dual o esa doble moral con la que se está trabajando, hoy están aplaudiendo el que ya no se matan toros en las plazas de toros, en las ferias. ¡Qué gran logro! ¿Sí? No matamos, no derramamiento de la sangre de los toros, pero las casas de aborto están llenas y es en filas y el Estado los patrocina con nuestros impuestos. ¿Cómo le llama usted a eso? Y por eso es que Dios habla de que Dios es Dios de venganzas. ¿Estamos teniendo claridad al respecto? Ahora, nosotros tendemos a ser muy religiosos, pero eso es lo que Dios quiere quitar de nosotros. Que miremos con sus ojos, no con los ojos de nosotros, porque nosotros tenemos unos ojos que están ligados a nuestro corazón. ¿Y cómo es el corazón del hombre? Perverso y engañoso. Entonces, es importante que aprendamos a mirar y a buscar y a conocer el rostro de Dios, para así poder tener un poquito más de un criterio más derecho, más recto. Y entonces hemos estado hablando de la oración, y que la oración tiene varios propósitos, pero hoy quiero hablarles del propósito más importante y por el cual debemos empezar, y es el de encontrarnos con Dios y conocerle. El objetivo primario de nuestra oración debe de ser encontrarnos con Él y conocerle. La palabra indica que ver el rostro de Dios es llegar a un grado de intimidad con Dios. ¿Sí? Ver el rostro de Dios es una intimidad con Él, que según Éxodo nos cuesta la vida, ¿cierto? Ver el rostro de Dios, ¿qué le cuesta? La vida. Ahora, usted me va a preguntar por qué estoy diciendo eso. Vaya, veamos qué dice el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, versículos 12 al 23. Está Moisés y dice lo siguiente. Recordemos que Moisés pues es un allegado a Dios, escogido por Dios para hacer grandes cosas, y Dios se le revela y dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, 33:12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió y dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y él, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los otros pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que pretenda ver el rostro de Dios tiene que morir o morirá, ¿cierto? Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿No está viendo? Ahora, ¿qué nos indica esto? Que ver el rostro de Dios tiene un costo muy alto. Entonces, a veces creemos que decimos, bueno, Señor, voy a orar. Señor, déjame ver tu rostro. Y va a pasar. No, no es así. ¿Recuerdan qué le costó a Jacob? Toda una noche de clamor, de súplica y ruego, hasta sentir descuadrados su cadera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creemos que va a ser fácil? Ahora, ¿murió Jacob? No. Porque en realidad lo que tiene que morir de nosotros es esa carnalidad, ese pensamiento natural. Porque Dios es espíritu y nadie le verá en carne. Si yo obro en mi carne, pues no puedo pretender ver el rostro de Dios, porque Él es espíritu. ¿Sí ves? Pero ¿qué hacemos si tenemos un cuerpo, una carne de pecado que nos acompaña y no nos suelta? Pues ahí es donde tenemos que luchar, y por eso el Señor nos hablaba hace 8 días de que cuando entremos al lugar de la oración, entremos a nuestro lugar secreto y cerrada la puerta, clama, ora, humíllate delante de tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. O sea que la oración no es tan solamente un formalismo o una especie de educación para saludar. Hola Dios, ¿cómo estás? No, eso se logra cuando hemos pasado ese plano natural, cuando hemos vencido dentro de nosotros tantas cosas como es la falta de fe para dirigirnos a Él. Cuando yo oro a Dios, yo no puedo acercarme a Él teniendo dudas en mi corazón. ¿Por qué? Porque lo estoy ofendiendo, porque es como si yo me acercara y lo saludara. Hola, Anita Lucía la mentirosa. ¿No te ofenderías? Claro que sí. Oiga, pero pastor, discúlpeme, pero no me ponga así, que como si que no, que es por molestar. No, ningún por molestar, hágame el favor. Si le he mentido, déjeme ver en qué le he mentido. ¿Sí? Entonces, fijémonos que a veces nos acercamos a Dios como no teniendo esa conciencia de quién es Dios. Sí, con nombres diminutivos y peyorativos. No podemos hacerlo. Tenemos que humillarnos hasta morir. Ahora, ¿cómo lograr morir estando en vida?
Y es que necesitamos comprender algo, mis amados, y es que cuando tú quieres intimidad con Dios, Dios tiene el poder para presentarse delante de ti. Lo hizo con Jacob, claro, pero ¿qué fue lo que él estuvo de antemano? Fue una postración y una rendición total de Jacob. Un anhelo sincero de su corazón de querer verle, que necesitaba su respuesta. A tal punto que le llevó una extensa oración de varias horas. ¿Por qué creen ustedes que el Señor solamente dejó un día de reposo? No era porque no quisiera tenernos más en su presencia, sí. Fue porque nosotros no tenemos esa capacidad de presentarnos. ¿Se imagina si nosotros aquí? Las iglesias normalmente tienen 2 o 3 reuniones a la semana, de 2 horas máxima por mucho. Y a veces nos queda grande, porque estamos muy ocupados, nuestra agenda está más apretada que la de Dios. No tenemos tiempo para Dios. Entonces, si un día, un ratico nos es difícil, ¿cómo sería todo el tiempo? Ahora, cuando vemos esto, aquí nos dice, es que ver el rostro de Dios nos lleva a morir a nosotros, a morir a lo que yo pienso. Usted puede salir de hoy pensando en lo que el Señor le está hablando. Y si usted coge y es acucioso, usted irá a su casa y irá y escudriñará la palabra. No la va a contender, no la va a poner entre dudas, sino que la va a reafirmar en su corazón para ponerla por obra. Eso es morir a uno mismo. Cuando Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿qué era lo que estaba queriendo decir? Estoy estableciendo en mi vida lo que Cristo dice. No, ya no quiero pensar como yo pienso, yo quiero pensar como Dios piensa. Ya no quiero ver las cosas como yo las he estado viendo a mi manera natural, quiero verlas como Dios las ve. Y no hay otra manera, ese es el morir que el Señor demanda. Y por eso Moisés le dijo, no, si tú no mueres, si tú llegas a ver mi rostro, tú te morirás. Y creo que vemos a Moisés. A Moisés lo vemos como un hombre que siempre iba haciendo lo que Dios le iba diciendo. Y creo que no había hombre que más hablara con el Señor que Moisés. Ahora, Moisés murió, sí, pero como a los 100 y pico de años. Y sin embargo, el Señor se reservó su cuerpo. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor nos ha prometido algo, que tendremos vida y vida eterna junto a Él. O sea, que este plano natural es lo que nos lleva a poder medio prepararnos de alguna manera para ese reino del cual está prometiendo. Y a veces nosotros no tenemos tiempo para entender ese reino. Y escasamente podemos entender el mundo en que vivimos, que es natural. Y le podemos dedicar los años y los años y los años a conocer, a estudiar, a ponernos, a actualizarnos. Y con todo y eso, a mí me impacta mucho que en mi profesión como técnico de sistemas, hoy ya no sé nada. No sé nada. Antes, armar, desarmar, configurar, arreglar computadores para mí era fácil. Ahora no puedo, no sé. ¿Por qué? Porque todo avanzó y yo me quedé atrás. Ahora, si usted deja de hacer lo que antes hacía, por ejemplo, aquí que vemos personas adultas, podríamos decir que, oiga, ¿yo qué hacía? Yo era contador. Ah, bueno, y ahora, no, ya no tengo ni idea. Yo no sé ni cómo son las fórmulas actuales de la contaduría. Ah, no, que yo era tal cosa.
Sí, pero ya no me acuerdo, ya no sé cómo se hace eso que antes hacía, hasta para cocinar. Si usted no lo pone en práctica constantemente, se le olvida. ¿Cómo es que se hacen esos raviolis? ¿Cómo es que se hace la cosa? Ya se me olvidó. Entonces, es lo que Dios quiere, es hacer que nosotros entendamos que sí, el que quiera ver su rostro debe de morir a su aspecto y a su vida natural y entrar en la dimensión de lo imposible, de lo sobrenatural. Hay un programa en televisión que se llama Un Mundo Sobrenatural, con un señor que es judío. Y hablan precisamente de gente que tiene unas experiencias espirituales muy grandes. Y mucha gente dice, esa es pura carreta. Claro, porque como es tan natural que no le alcanza para creer que el Señor hace cosas sobrenaturales. ¿Sí? Entonces es importante que entremos en esa dimensión. Entonces, ¿pero qué es lo que nos va a costar? Morir a la vida natural. A eso que yo creo, a eso que a mí me parece, a eso como yo pienso. Cuando nos acercamos a Dios es para disponernos a pensar como Él piensa, como Él cree, como Él ve, como Él todo. No hay otra forma. Ahora, ¿qué dice? Porque uno podría decir, pero esto aquí va a haber una contradicción. No, mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 13 para entender el contexto. Dice que Salomón está creando un cántico de agradecimiento al Señor. Dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a él cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. ¿Qué dice? Buscad su rostro, ¿cuándo? Continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. ¿Cuál es el llamado que hace David? Que busquemos el rostro de Dios continuamente, porque cuando buscamos a Dios continuamente estamos muriendo a nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, para entrar a la dimensión de su espíritu. Y aquí no hay ninguna contradicción. Ahí es una invitación a que entendamos que debemos de morir, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, dará fruto y mucho más fruto. ¿Qué necesitamos hacer? Morir para volver a nacer. ¿A nacer en qué? ¿Qué dice la palabra? Dice que en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, murieron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero eso nace y empieza ¿dónde? Aquí. En mi mente. ¿Y cómo cambia nuestra mente? ¿Qué dice la palabra? Dice, transformaos vuestro entendimiento con la palabra. O sea, que si yo no cambio mi manera de pensar, para pensar como Dios piensa, siempre voy a mirar la forma en una forma natural y no espiritual. ¿Y qué dice el Señor? Dice que los que buscan a Dios lo deben de buscar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Dios busca. Entonces, cuando Él nos busca y nosotros le buscamos, nos encontramos. El mejor punto de encuentro que podemos
Hallar es cuando tú te acercas y yo me acerco. Cuando ustedes están por ejemplo, tenemos una cita. Mi hija vive en la 174. ¿Cuál es la mayor o la más rápida forma de encontrarnos? Que ella venga y yo voy. Y nos encontramos en la 72,30. Nos encontramos en la 80 con la ciudad de Quito. Cuando ella viene avanzando, yo también voy avanzando. Entonces nos vamos a encontrar más rápido y más fácil. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Él nos busca. Pero búscale tú. El que me busca me halla. Ahora, ¿a quién le queda más difícil correr el tramo que le corresponde? Pues a nosotros, porque Él es omnipresente. A nosotros, encontrarlo a Él es a los que se nos dificulta. Por eso, la tendencia es que queremos que Dios nos lo evite todo. Señor, tú estás en todas partes, entonces ¿yo para qué voy a ir allá? Si tú estás en todas partes, ahórreme la ida. ¿Sí? Señor, como tú todo lo conoces, ¿para qué quieres que te lo repita? ¿Para qué quieres que te diga lo que ya tú sabes? Perdona todos mis pecados. Ya no queremos confesar pecado por pecado, sino, Señor, ya tú conoces, perdona. Mira, ahí está el paquetico, bórralo. No, Dios quiere que tú te hagas partícipe del asunto. Y en la práctica es que lo vas a lograr. Cuando tú oras y haces que la oración sea tan poderosa, ¿qué es lo que hace poderosa la oración? Pues que nos une a Dios. Entre más sea esa unión con Él, todo lo que pidamos nos será dado. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Entonces, cuando yo tengo una buena comunión con Dios, empiezo a orar y empiezo a ver que las cosas fluyen, se dan, llegan, sin ningún problema. Pero cuando estoy perdiendo mi fe, que es como cuando usted, alguna vez, las personas que estamos acá, sé que saben de lo que voy a hablar. Cuando usted, los antiguos teléfonos que eran con cable, ¿qué sucedía? Una vez se llegaba y ¡ay! Cortaron el teléfono. Y resulta que era el que estaba desconectado. Cuando usted barrió, movió el cablecito y se salió del enchufe y usted llamando a la empresa que vinieran a visitarle, que le vinieran a arreglar y le dijeron, señora, es que está desenchufado, hay que conectarlo. ¿Sí? Lo mismo nos sucede. Una de las conexiones de la oración es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que agrada a Dios, es la puerta. Cuando uno toca la puerta del Señor, el Señor lo primero que mira es saber si llevamos fe. Porque eso es como cuando uno llega a hacer visita y entonces llega con un pan. ¿Sí? Entonces llega ahí el presente. ¿Sí? ¿Qué es lo cual es o un salchichón? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El presente. Ya. El presente. ¿Sí? Eso genera una sonrisa, un actitud de agradecimiento, un bienvenido. ¿Sí? Todo lo que hace un pan o un salchichón. ¿Sí? ¿Cómo será para el Señor ese recipiente de ser con fe? La fe. La fe hace que Dios se agrade de mí. ¡Ay, qué rico que viniste! Vienes con fe. Entonces, cuando la próxima vez yo voy a llegar con fe. ¿Sí? Llego con fe y entonces me van a recibir muy bien. Entonces, de eso se trata, mis amados. Ahora, cuando David declara todo esto y recomienda que busquemos el rostro del Señor, él estaba dedicando el templo. Había llevado el arca del Señor a un tabernáculo que él había hecho. Entonces es el anhelo de la oración. Cuando tú haces templo para el Señor, cuando haces casa para el Señor, lo que estás diciendo es que yo quiero que Dios esté conmigo.
Yo quiero encontrarme con Dios, sea en su casa, sea en mi casa, cuando hago el GOF, el grupo de oración familiar. ¿Estoy qué haciendo? Estoy trayendo su presencia, por tanto va a haber mayor intimidad. Cuanto más relación tengo yo con Dios, más lo conozco, más veré su rostro y más veré su mano extendida a nuestro favor. Amén. De eso es que se trata. Cuando yo leo Génesis 2:18, Dios habla allí que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el Señor los había colocado allí y Adán le había colocado nombre a todos los animales y entonces el Señor vio que no había pareja para él y le hizo a Evita y entonces él no evitó y siguió los pasos de Eva y por allá algo que sucedía era que Dios se la pasaba hablando con ellos. ¿Lo veían? Claro, tenía una relación face to face. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dejaron de escuchar a Dios y escucharon la voz de la serpiente y entonces desobedecieron. ¿Qué es la desobediencia? Pecado. Esa es la desobediencia. Usted desobedece, usted peca. Lo demás es puros nombres que uno le da. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Desobedecieron. Dice la palabra en Génesis 3 que Dios los empezó a buscar. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿De qué? De la presencia, de los ojos de Dios. Dios buscándolos y ellos escondiéndose entre los matorrales. Pero ¿quién se esconderá de Dios? Nadie. ¿Y qué pasó? Allá coge el Señor y les dice, ¿por qué se esconden? ¿Y por qué están todos cubiertos de hojas? Yo me los imagino tratando de ponerse en hojas por todas partes porque se estaban viendo desnudos. Y el Señor dice, ¿y ustedes por qué están así cubriendo? ¿Por qué están avergonzados? Ustedes desobedecieron mi palabra. Y entonces empezaron a culparse, a echarse en la culpa. Adán a Eva, Eva a la serpiente. Y la serpiente pues no tuvo a quien echar la culpa, así que chupe. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Ahí es cuando vemos que en el Edén caen a causa de la desobediencia y se rompe esa íntima relación con Dios. Pero desde el principio Dios quiso tener una relación personal con cada uno. Siempre. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Que es la desobediencia. Aún hoy, cuando el Señor nos da la oportunidad de la oración para conocerle, para llegar a ese punto de conocerle como Padre, y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo, pecando. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice, y enviaré al Espíritu Santo para que les dé convicción de pecado, de justicia y de juicio? Porque en nosotros está el no querer acercarnos a Dios y no conocerle. El mayor pecado del hombre es no conocer a Dios. Ese es el mayor pecado, porque cuando lo conocemos, Él como buen padre lo primero que hace es bañarnos, lavarnos, limpiarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Y nos da su abrazo, nos da su afirmación y nos cubre con un manto de poder y autoridad. Eso es lo que Él quiere y nosotros nos la pasamos huyendo. No, pastor, yo no le huyo a Dios, por el contrario, yo amo a Dios. ¿Y por qué no le dedica tiempo? Más tiempo. Pero yo le dedico 1 hora, dedíquele más tiempo. Porque de acuerdo al tiempo que usted le dedique, le está diciendo qué tan importante es Él para usted. ¿Y quién es el beneficiado? Nosotros. Dios quiere comunión con su iglesia, sin embargo su iglesia no está. A los que viene a buscar los suyos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
¿Por qué? Porque la gente huye de la luz. ¿Y por qué huye de la luz? Para que no les sea mostrado su pecado. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, internamente, cuando yo huyo de Dios, de estar buscando a Dios, estoy evitando que me sea mostrado mi pecado. Porque el que ama a Dios quiere estar con Dios. El que conoce a Dios lo ama y quiere estar permanentemente con Él. En esa relación constante. Por eso es cuando uno lee que dice, orad sin cesar de día y de noche. Uno dice, ¿cómo lo hago? Si a veces quiero orar 10 minutos y no puedo, ¿cómo hago para estar? Cuestión de hábitos. ¿Ustedes saben por qué le dicen a los curas que se ponga el hábito? ¿Y por qué dice el dicho que el hábito no hace al cura? Porque el hábito es algo que uno se establece a sí mismo. No es algo impostado, es algo que yo determino hacer. A los curas les colocan el hábito porque ellos tomaron la determinación de irse a encerrar, enclaustrar y estar allí para servirle a Dios. ¿Cómo lo hagan? Si lo hacen bien o lo hacen mal, eso es otro asunto. Pero fue una decisión que tomaron por convicción. Nosotros los cristianos, cuando le decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, yo estoy tomando la determinación, pero no queremos conocer las condiciones, no queremos conocer lo que Él demanda. Y entonces, ¿qué hacemos? Un revuelto. Hacemos una simbiosis de mundo con Dios, y eso es el pecado más grande que ha hecho el hombre. ¿Por qué? Porque queremos con un piecito ir con Dios y con el otro piecito ir con el mundo. Y eso no funciona así. Por eso el Señor nos habla con claridad de la importancia de reconciliarnos. Y la forma de reconciliarnos con Dios es a través de la comunión. ¿Ustedes recuerdan cuando los papás llegaban y nosotros habíamos hecho algo malo? Al menos a mí me pasaba. ¿Sabe qué me decía mi mamá? No corra, Ricardo Julio. Venga, porque usted sabe que lo voy a castigar. ¿Cuál era la tendencia? Uno correr porque sabía que le iban a dar cohete. Pero el castigo se hacía más leve si uno llegaba y le decía, sí, mamá, tú tienes razón. Yo la embarré. Ah, ya está reconociendo, ¿no? Sí, mamá, sí, tienes toda la razón. Perdóname, mamá. Y hasta se la pasaban a uno. ¿Sí? Por la actitud. Pero cuando no, ese hasta el palo iba y volaba derechito donde tenía que dar. Porque algo que tenían las mamás y los papás era una puntería. Donde ponían el ojo, ponían la chancleta o el palo. Pues Dios tiene una puntería que no se le escapa a nadie. Y como decía un amigo, Él nos da placito, pero rebajita no. Necesitamos entenderlo. Que si no hay comunión con Dios, no hay nada. Tiene que haber comunión. ¿Amén? Amén. ¿Estamos entendiendo algo de lo que es la oración y la relación con Dios? Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque Dios, a través de tu palabra, tú nos enseñas cosas que debíamos de haber aprendido hace muchos años, Dios. Pero Padre, tú tienes tanta paciencia con nosotros que aún estando en los postreros días, tú vuelves y empiezas a darnos un conocimiento fundamental de lo que representa nuestra relación contigo a través de la oración. Cómo el anhelar ver tu rostro puede hacer un cambio total en nuestras vidas, Señor. Cómo anhelar tu rostro nos demanda morir a nuestra carnalidad, a nuestra forma de pensar. Debemos de morir a lo que creemos, como creemos y a lo que queremos, para que tú seas establecido en nosotros. Para que, como dijo tu siervo, ya no viva yo, mas tú, Jesús, vivas dentro de mí. Para que lo que viva en esta carne lo viva en el nombre del Hijo de Dios, el cual me amó y su vida dio por mí.
Señor, y si tú moriste por mí, ¿por qué no he de vivir yo para ti, Padre? Si tú lo hiciste por mí, porque quieres comunión con nosotros, Señor. Ahora danos ese anhelo de buscarte y amarte, conocerte primeramente, Señor. Si te conociésemos tan solo un poquito, nos enamoraríamos tanto que no querríamos apartarnos de ti. Por favor, ayúdanos a ver tu rostro, a anhelar ver tu rostro. No importa que tengamos que cambiar todo dentro de nosotros, que como dice tu palabra, debemos de morir a la vieja naturaleza para que nazca una nueva criatura en ti, Jesús. Por favor, ayúdanos y ayúdanos a hacerlo a través de la oración, de una sincera y un sincero deseo de buscar tu rostro y no tu mano, de conocerte cada vez más, de lograr alcanzar una intimidad contigo, una relación estrecha contigo, Padre. Por favor, ayúdanos. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos en esta mañana, Señor, porque sea una semana en la que Dios podamos enfocarnos en conocerte cada vez más y saber que tú, a través de tu palabra, nos vas dando pautas y enseñanzas constantes. Y cuanto más escuchemos de ti, más aprenderemos y más te veremos, Dios. Por favor, glorifícate. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos encontrarnos en 8 días. Que Dios les bendiga. Y a los que estamos